Bueno, buenas tardes, son las 3:00 ya en Buenos Aires. Yo vivo en Lima, soy belga, efectivamente, pero un belga muy latinizado porque son más de 25 años casi viviendo en Latinoamérica. Y el primer país en el cual he vivido fue justamente Argentina y le tengo muchísimo cariño. Viví en Buenos Aires y en Mendoza, hace muchos años atrás. Bueno, Graciela me pidió de hacer una conferencia virtual, algo cortito, de unos 35 minutos, sobre el tema de los ciclos restaurativos. La verdad que no trabajaba antes de forma virtual. Los ciclos para mí siempre los hice presencial. Para mí es importante que el ciclo, estar gente juntas y poder dialogar juntos sobre un tema o el otro o prevenir un problema. Pero desde la pandemia que estamos ahí todos en confinamiento, no nos queda otra que hacer ciclos. Y fíjese que empecé a hacer bastantes ciclos con diferentes grupos y en distintos lugares o países, ¿no? Y me doy cuenta que sí se puede hacer también los ciclos virtuales, aunque siempre digo, nunca van a reemplazar los ciclos presenciales donde nos vemos Jan, y que hay también... Sí, no, Jan, dime. disculpa, fíjate si puedes compartir ahora y si no, comparto yo. Me parece que sí. A Bien, ver, a fantástico. ver, déjame ver. Bueno, Tendría que hacerlo por... es por Google solamente. Es que bueno, sí, lo que pasa es que no lo veo. Compartir. los tienes que tener abiertos en tu... ¿Tú lo ves ahora o no? No, no lo Bueno, veo. seguimos. Si no, el tiempo pasa. Sí, sí, bueno, entonces voy a compartir yo a ver si puedo, ¿sí? Ya. Ahí se ve. Ya, perfecto. ¿Lo puedes poner en grande? Sí, sí, es que si lo pongo en grande no voy a verte a vos. Entonces prefiero que sea Bueno, así, ¿sí? Así puedo ir siguiéndote si no te molesta. no, yo prefiero en grande. Yo creo que son menos Muy bien, importantes. entonces, ¿Sí? perfecto, lo pongo en grande, no hay ningún problema. Ahí va. Bueno, perfecto. Bueno, una cosa que le digo, a mí no me gusta que me califican de experto. Sí que tengo experiencia haciendo, organizando y facilitando muchos ciclos restaurativos, pero también digo que los ciclos varían de un lugar al otro y todavía voy aprendiendo porque hay cosas sorprendentes que puede ocurrir en un ciclo y entonces yo creo que la experticia la gano a cada ciclo que hago, ¿no? Es una palabra que nunca me ha gustado mucho, el experto, como si él sabe lo más, así que no, hago ciclos, pero voy aprendiendo cada día. Entonces, puede pasar la pantalla, Graciela, ¿Sí? Es que no me ¿sí? pasa. Espérame un segundo, por favor. Bueno, cuando hablamos de ciclos y de ciclos restaurativos, no sé si ayer hicimos un intento, hablamos de ciclo restaurativo. Lo restaurativo, ciclo restaurativo es una de las prácticas restaurativas, ¿no? Y cuando hablamos de práctica restaurativa, viene de la justicia restaurativa. No sé si los que me escuchan, no sé qué formación tiene o en qué ámbito de trabajo tiene, si hay abogados, docentes o trabajador social, psicólogos, no lo sé. Sin embargo, todo lo que es práctica restaurativa va para cualquier profesiones, ¿no? Lo pasamos así, entonces, Lo pasamos así porque si no se cuelga, digamos. perfecto, ¿Está bien? perfecto.
no hay problema. Ujú. Entonces le comentaba que la práctica restaurativa sí tiene sus raíces en la justicia restaurativa, ¿no? La siguiente, cuando hablamos de justicia restaurativa, siempre la comparamos un poco a la justicia restaurativa versus justicia tradicional, penal, ¿no? Punitiva, retributiva, castigadora, como comúnmente la conocemos. Puede pasar la siguiente, Graciela. La justicia restaurativa es una otra manera de ver o de hacer justicia, ¿no? Finalmente, para hacer la diferencia entre lo que es justicia restaurativa y práctica restaurativa, justicia restaurativa es un enfoque reactivo, el responder frente a un delito, un crimen, un comportamiento violento, quizás en la escuela, ¿no? Indebido, pero es otra manera de responder, comparando a lo tradicional, punitivo, castigador. Sin embargo, es responder a una situación ya que se cometió. Mientras que cuando hablamos de práctica restaurativa, es como ampliar la visión, no esperar que las cosas ocurran para empezar antes. Y hay un triple enfoque con la práctica restaurativa, que el primero es un enfoque proactivo, es crear capital social, es aprender a conocernos, a conectarnos, a relacionarnos, ¿no? Crear relaciones sanas, seguras y definitivamente trabajando de esta forma en distintos ámbitos. Puede ser un equipo de trabajo, puede ser en la escuela, en una comunidad. Reduciremos automáticamente la aparición de tensiones o conflictos que pueden ocurrir. Otro enfoque también es lo preventivo. Trabajamos con grupo vulnerable en situación de riesgo. Yo trabajé muchísimo tiempo y sigo trabajando en esto también con jóvenes metidos en pandillas que tienen acciones muy negativas, agresivas, que van en contra de la comunidad, pero que siguen, bueno, en libertad porque no lo han atrapado, que es reactivo de la justicia restaurativa. Es decir, que la justicia restaurativa es un subgrupo de la práctica restaurativa. Práctica restaurativa, preventivo y reactivo. La siguiente. Me parece muy importante que definamos muy bien lo que son los conceptos. Cuando hablo de una práctica restaurativa, es una práctica de una conducta. Hablo, por ejemplo, de un docente restaurativo. Puede ser un jefe restaurativo, un director restaurativo, ¿no? Es decir, es tener una conducta restaurativa que voy a tratar de explicar. Y es una manera de ser y de pensar. Mientras que cuando hablamos de prácticas restaurativas sería como unas herramientas, hablamos de práctica restaurativa como una caja de herramientas, de distintas herramientas para justamente crear sentido de comunidad, conocernos, pero también prevenir y gestionar tensiones y conflictos que pueden actuar, ¿no? Entonces, cuando hago formación o trabajo en un colegio, mi sueño es que el colegio se convierte con una cultura restaurativa. Y para que se convierta en una cultura restaurativa, necesitamos que su gente, es decir, la dirección, los docentes, se convierten ellos mismos en restaurar hasta nuestros alumnos, etcétera, ¿no? O sea, la diferencia entre una práctica y qué son las prácticas restaurativas. Siguiente, Graciela. Voy a hablar desde mi experiencia. Es común que recibo llamadas porque de como estamos en el ámbito educativo, y que se comunican conmigo diciendo que les interesa saber un poquito más sobre las prácticas restaurativas, ¿no?
Entonces, esa llamada siempre, bueno, trato de saber un poco qué le motivó a llamarme, a tomar contacto conmigo para saber un poco más sobre la práctica restaurativa. Y ahí bueno, hay ciertos que dice, escuchamos que uno de nuestros docentes estuvo en una capacitación y nos interesa saber más. Otros realmente muestra interés sobre el tema, que ha leído algo y quiere saber más. Otros muestra quizás un poco más de motivación, ¿no? Que queremos realmente hacer cambio en nuestro colegio. Otros son por curiosidad, otras que realmente muestran voluntad, diciendo, hemos intentado muchas cosas para mejorar nuestro colegio, las relaciones que hay, pero todavía hay bastante conflictos y queremos parar con eso. Y hay algunos que no saben, pero por curiosidad va preguntando. Y en ese caso yo lo que me gusta también es preguntar. Hago muchísimas preguntas a los que me llaman diciendo que me cuentan un poco cómo es su colegio normalmente, la relación entre los docentes y la dirección, los docentes y los alumnos, entre los alumnos, entre los padres de familia y los docentes, que me cuentan un poco cuáles son, cómo funciona, si hay tensiones o problemas o cualquiera. Yo los quiero escuchar. Pasamos al siguiente. Y entonces me cuenta muchas veces que, bueno, hay problema entre los docentes, hay comportamientos a veces agresivos y que tratan ellos de resolver. Y pregunto también cómo, el cómo resolver. Muchas veces es por lo punitivo. Y pregunto, aparte de esas peleas, ¿qué hay más? Siguiente, bueno, da ejemplo como hurto, robo dentro del mismo colegio. Siguiente, hay un caso, acoso escolar, que siempre ha existido, pero hablamos más. Hay vandalismo, que es la siguiente también, ¿no? Que pintan las paredes, destruyen equipos, materiales, etcétera, pintan sobre su escritorio. Siguiente, Graciela. Vandalismo. Siguiente, luego hay profesores que ya no saben qué hacer, ¿no? Que finalmente dejan hacer. Muchas veces me dicen, bueno, desde que hablamos de los derechos de los niños, es como si ahora nosotros tenemos miedo, estamos preocupados a veces de si elevamos la voz, van a decir que estamos ahí en contra de ellos, que no respetamos sus derechos, etcétera, y dejan hacer. Hay mucha... y hay profesores que terminan diciendo que yo no llego a manejar mi aula y terminan lanzar una foto también de un ejemplo de un profesor con... ¿Puede pasar las... Graciela, la siguiente. Y la siguiente también. Ya, y la siguiente, ¿no? Entonces, cuando pregunto realmente qué desean, hablando en general con la dirección, muchas veces lo primero que viene es aprender a gestionar conflictos. En otra palabra, es aprender a ser un bombero que apaga los incendios, ¿no? Porque realmente no, es cosa que no saben hacer. Algunos, que no son la mayoría, es que podemos, si podemos prevenir esos conflictos, que ya es un paso más, no solamente esperar que venga, sino qué podemos hacer para que no vengan. Y hay otros que diciendo, yo quisiera poder apagarlos, pero también poder prevenirlos, ¿no? Es antes, es así. Y otros quieren hablar de mejorar las relaciones dentro del colegio, dentro del aula, relación entre todos los actores dentro de una escuela, ¿no? Y entonces le digo, hay algo quizás que... Pregunto si han escuchado hablar de un colegio con cultura restaurativa. Es decir, no, hemos escuchado hablar de lo restaurativo, pero ¿qué es un colegio con cultura restaurativa? Y en una frase podríamos hablar
por mucho tiempo sobre eso, pero hay una frase que dice que un colegio con cultura restaurativa es un colegio donde o en los cuales las relaciones son muy importantes, son claves. Es invertir en las relaciones, ¿no? Y ahí voy una por una, siguiente. Las relaciones entre los docentes y sus propios alumnos. Pero hay tantas relaciones que puede ser también las relaciones entre entre los mismos docentes. ¿Cuántas veces hay problemas y conflictos entre los docentes que indirectamente contagian también a los alumnos? Hay también, hablamos de relaciones entre los propios estudiantes, ¿no? Hablamos de relaciones entre la escuela y los padres de familia. Podríamos, es decir, todos los actores que tienen que ver con el colegio es trabajar esas relaciones. Y cuando trabajamos estas relaciones, la siguiente, Graciela, la siguiente, va a contribuir realmente que habrá mucho menos tensiones y problemas dentro del colegio. Si realmente trabajamos ese tema de relación y vamos a hablar cómo, habrá menos problema, menos conflicto. Pero además de eso, los docentes se van a sentir mucho mejor en un ámbito mucho más agradable para trabajar y entonces la siguiente, habrá una mejor enseñanza, es decir, la relación para enseñar va a ser muy diferente. Y si hay una mejor enseñanza, habrá automáticamente un mejor aprendizaje por parte de los alumnos. Siguiente. La siguiente, ¿no? Es la siguiente, Graciela. Exacto. Cuando hablo de un docente, no tan rápido, la anterior, cuando hablo de un docente restaurativo o una docente restaurativo, la anterior, exacto, esta. Hay 4 cosas, y eso cuando hablamos de un docente con práctica restaurativa, es un docente que para él es muy importante escuchar, sino que el grupo. Es un docente, una docente que aplica en el proceso justo, es decir, que crea espacio donde los estudiantes, como estudiante y propia experiencia, ¿no? Y luego el docente restaurativo es un docente también que crea ese tipo de diálogo restaurativo entre todos los actores. Voy a tratar de entrar más brevemente también en esto, ¿no? La siguiente. Cuando decía que un docente restaurativo lo que es importante para él son las relaciones. Entonces, debe crear relaciones con sus estudiantes. Y uno de ellos, que es el tema de hoy, son los círculos restaurativos, que son espacios donde la persona se pone en un círculo y tiene voz. Le damos, es un espacio sano, seguro,